Bueno, pues todavía hay poca gente por aquí. Mejor. Mejor estamos. Y eso que es viernes. Y eso que es viernes. Aquí mismo, ¿no? Como siempre. Venga, aquí mismo. Me voy a sentar yo aquí, si queréis, entre vosotros. ¿Me siento yo aquí si queréis? Y Vale. Baltasar que se ponga ahí. Perfecto. Y bueno, yo, pues si acaso me da sol, como vosotros todavía tenéis, yo no. Entonces me voy a dejar el sombrero con la venia. Tú también tienes pelo, yo todo. Bueno, que ¿cómo va todo? Bueno, todo el mundo os conoce ya. Ya creo que ya todo el mundo os conoce. No sé. Bueno, nos conoce, pero no nos reconoce. Claro. Primero porque uno no sabe quién es Dani y quién es Paco. Dani y Paco. Exacto. Bueno, tú sí nos conoces de Yo sí sobra. os conozco de sobra. Sí, pero yo todavía no. ¿Quién es Dani y quién es Paco? Yo todavía no distingo. Antes me ha dicho él, voy a correo, ¿no? Que si no, luego mi mujer. Y yo he pensado enseguida en Naira. Por eso te he dicho. Sí, sí. Así que el que os conoce bien es Eduardo, el de Eduardo Yerga. Sí, claro, Eduardo nos conoce. Digo yo, El del ¿cómo ajedrez. lo distingue? Dice, porque, ¿cómo me dijo? Dani tiene más barba. La barba es ¿Ah, más... sí? Pues depende si uno se afeita más que otro. O sea que depende del día. Bueno, Dani y Paco Grajera. Decirle quién es Dani y quién es Paco, porque si no, vamos. Bueno, yo soy Dani. Dani y Paco. Quizás Yo soy Paco. tú, quizás has estado en el club de ajedrez, pues tú también, porque Sí, estás fuera. desde pequeño hemos estado jugando siempre los dos en el club. De hecho, desde el 7 de enero somos socios desde 1995 del club. De 95. Desde el 95. O Ya sea, te- hace 30 años. 30 años. Fíjate, imagínate. 30 años en el club de ajedrez. Bueno, bueno, todo el mundo os conoce, también conoce a vuestro padre, obviamente. Sí, Paco Grajera. porque Es nuestra Paco referencia, Grajera nuestra referencia. Es vuestra referencia, fotógrafo, especialista en naturaleza, ha escrito El legado del lobo, Las aves de presa, luego la división azul, que ahora está preparando, que ya lo entrevistaremos cuando con Dani haga el libro sobre la división azul, como una segunda parte que tiene ahí preparada, que también está muy bien. Y bueno, claro, vosotros habéis estado en contacto todo este tiempo también con esa inquietudes que vuestro padre tenía, ¿no? Eso os ha marcado mucho también, ¿no? Aunque el ajedrez quizá menos, ¿no? Bueno, mi padre fue el que nos enseñó a jugar al ajedrez. Cuando teníamos 7 años y demás, lo que pasa es que dejó de jugar rápido con nosotros porque le ganábamos. Y entonces ya fue a ver a Agustín Risco y le dijo, a ver estos dos, a ver si los puedes apuntar por ahí. Bueno, realmente fue así, que nos apuntó obligados a un torneo y nosotros no queríamos ir a un torneo y quedamos muy bien en el torneo y ahí fue Damaso, que también es miembro del club y ha sido maestro nuestro de ajedrez, el que dijo, oye, ¿por qué no se apuntan a ajedrez y tal? Que estos niños tienen manera. Y nos apuntamos muy tarde, porque empezamos a los 14 años así. Es decir, empezamos muy tarde, pero bueno, rápido cogimos el hilo y en nada de tiempo pues empezamos a ir ya a campeonatos autonómicos, luego empezamos a ir a nacionales. Ya tú ya súper orgulloso, porque mis amigos ninguno, que todos eran muy buenos en miles de cosas, ninguno era de la selección de nada y nosotros éramos de la selección extremeña y íbamos con nuestro polito. Y vamos con Manuel Pérez Candelario. Además, los dos. Y Claro, Manuel Manuel Pérez Candelario, claro, era nuestra referencia, ¿no? Que es al final, pues, la punta de flecha, ¿no? De aquí del Ruiz López, que era. Y éramos tres buenos, sobre todo Manolo, de Extremadura, ¿sabes? Y éramos 2 3 de Zafra. Maestro internacional. Gran maestro ya. Gran maestro, en la máxima categoría. ¿Qué etapas hay? Porque mucha gente no sabrá. Hombre, supongo que hay una escala maestro, luego gran maestro. Sí, bueno. ¿Cómo va? Primero eres un jugador normal, ¿no? Un jugador amateur. Luego ahí te puedes federar. Cuando te federas puedes sacarte una puntuación. Que bueno, antes era a partir de 1000, ahora son a partir de 1400. Igual que el tenis, va como la ATP del tenis, va con un ranking y lleva el hilo. Bueno, el tenis también vosotros estáis... Bueno, sí, algo. Siempre hemos hecho mucho deporte, pero bueno, no, realmente era... también habéis estado en contacto con el tenis muy de cerca, sí, además, bueno, ¿no? él sobre todo tú, sí. con Nadal y todo esto, ¿no? Sí, he sido coordinador de voluntario durante muchos años. He estado, no sé, 12 años en el Mutua Madrid Open trabajando con ellos y la verdad que muy satisfecho de esa experiencia, ¿no? De conocer a Nadal, a Federer, a Djokovic, a todos los grandes, todos los del tenis. Maravilla. Sí. Es que os habéis codeado con la florinata, incluso con los grandes maestros de ajedrez, ¿no? Porque, claro, llegar a ser maestro de ajedrez ya en principio tiene que ser... Bueno, es algo muy complicado. Te tienes que dedicar exclusivamente a ello. Y bueno, Manolo vive y por el ajedrez. Puede vivir. Se puede vivir del ajedrez, pero hay
hay que ser o muy bueno o dedicarte a la docencia de ajedrez, por ejemplo, ¿no? A ser profesor de ajedrez o ser árbitro de ajedrez, pero bueno, son pocos los que viven del ajedrez. Y esto, hay un niño que no sé si será... Es el hijo de Manolo. No, pero no Ah, me refiero a ese que también va niño. por el bien, camino. también por el camino. Hay un niño... Tú por el argentino, Faustino va Oro. Faustino Oro, Faustino Oro. No, otro. Herman Juncker o algo Ah, así. bueno, sí, también está destacando mucho. ¿Eso es verdad o es...? No, es verdad. Es que el muchacho está bostezando, mirando para allá. Sí. Es que es un niño, es que es un niño. Y coge y hace así. Sí. ¿Cómo es eso? Eso es verdad. Es realmente. Sí, Pero es sí, un niño, es realmente. un niño. Es un genio, ¿no? Un Son niño niños. tendrá 5 o 6 años. Yo creo que tiene un par de ellos más, quizás tenga alguno más. Pero Veo que juega con maestro internacional. sí. Bueno, el hijo de Manolo ha quedado ahora octavo de Europa. O sea que hay vamos a decir, niños Prodigio. Niños prodigio, ¿no? Bueno, Dentro del Carlsen, mundo. el número 1, ya era un niño prodigio de pequeño. Él ya de pequeño, cuando era súper pequeño, Cuando ya quiera, bien. sabía todos los pueblos que estaban en Noruega, a cuántos kilómetros estaban, qué Manu distancia Carlsen. había, cuánto tardabas, cuándo no sé qué. Y el padre dijo, dos opciones, o ajedrecista o matemático. Y eligió ajedrecista. Madre mía, o sea, calculaba. De pequeño hacía unos cálculos que Calculaba el las padre se quedó distancias. alucinado y dijo el padre, pues este niño, o matemático o ajedrecista. Y al final eligió ajedrecista. Y ahí es el número 1 y de aquella forma. Bueno, estamos hablando que es una carrera de fondo los de ese ajedrez, que tienes que pasar por muchos sitios. El maestro FIDE, que decía FIDE. Sí, de la Federación De la Internacional Federación de Internacional. Ajedrez. Y- Luego maestro internacional, y gran maestro. sacarse 3 normas para maestro internacional, luego para gran maestro otras 3 normas y sacar una puntuación mínima de 2.500, o sea, es una locura. Una locura y muy poco, ¿no? Muy poco lo consigue. Y Manolo ha pasado de la barrera de 2.600. O sea, que no es que llegara a 2.500 y gran maestro, no, sí que también Sino que ha pasado. ha pasado 2.600. Qué mal. Bueno, el mundo del ajedrez sería hablar internacionalmente, hay niños prodigios, como hemos hablado, hay gente maravillosa, pero un poco para centrarlo en España, ¿cómo está la salud del ajedrez en España? Ha tenido altibajos a lo largo del tiempo, porque uno se acuerda, y sobre todo los mayores, Arturo Pomar, esta gente que eran Capablanca, ¿no? Claro. Esto. Luego, no sé cómo ha sido esa Arturo evolución. Pomar, que jugó con Fischer. Sí. Imagínate. Jugó Bueno, con hizo tablas con Fischer. Hizo tablas con Fischer. Y era, Y sin vamos, estudios y sin nada. Hubo una gran época, ¿no? era un talento Era un innato talento Sí. innato que no tuvo los recursos suficientes para poder explotarlo. en aquella época. Ahora vamos, si quieres, Sí. cronológicamente, ¿no? Sí. En España, bueno, llega el ajedrez a través de la conquista de la península ibérica y, bueno, a través de los árabes y, bueno, el ajedrez lo traen los árabes supuestamente de Persia y, bueno, pasa por la península ibérica. Hay datos que lo confirman, que pasó el ajedrez. Lo que pasa es que era un ajedrez muy monótono, eran partidas muy lentas porque la dama se movía solamente unas casillas, se llamaba alferza, no era la dama. Y los alfiles, por ejemplo, movían como un caballo solamente 3 casillas. Sí. Entonces, bueno, como era tan lento, pues se fueron incorporando nuevas reglas. Y en 1475 se incorporaron esas nuevas reglas en un poema que se llama Escaz de Amor, el poema del ajedrez, y que está en Valencia. De hecho, en Valencia es el origen del ajedrez moderno. Entonces, bueno, a través de ese poema se fue agilizando y nuestro Ruy López pues ya llega con esas reglas modernas y es el primer campeón del mundo de ajedrez porque él va a Italia en 1560, derrota a los mejores Es que italianos. compite por primera vez, vamos Claro, a decir así, ¿no? él- Porque realmente no hay un campeonato oficial. Supuestamente los mejores jugadores estaban en Italia. Como Y los él- mejores- y era él el llegó- Renacimiento. Y bueno, y como él llegó a Italia y era del mismo imperio que el español, pues llegó a Italia con la llegada de un nuevo pontífice, como clérigo llegó allí y la cosa fue que jugó con los mejores jugadores supuestamente de aquella época y les ganó todo. Además, él lo refleja en su tratado ajedrecístico donde dice que él jugó con los mejores y les ganó a todos. Y luego, además, no solo juega contra ellos, sino que él coge y dice, voy a hacer mi propio tratado de ajedrez en el que yo he visto todos los fallos que hay en apertura, todo lo que he visto en otros rivales, lo que hacen bien, lo que hacen mal, y sobre todo se basa mucho en el libro de Lucena, que lo puedes tú. No, el de Lucena no. Lucena también, bueno, y en el de Damiano. el de Damiano. En el libro de Damiano. Damiano, Sí, Damiano. ya lo De hecho, el libro de Lucena no habla. Algo, No. pero total, que al final... Él renueva, vamos a él decir. renueva el ajedrez. De hecho, le lo que había nombran visto- el padre de la teoría del ajedrez moderno, Claro. porque él profundiza mucho en ese aspecto. De hecho, se habla siempre como el renovador del ajedrez moderno. Sí, el sí, novearte el del padre de la ajedrez, teoría. liberal del ajedrez. Y a partir de ahí, después de Ruy López, sí que había algunos buenos jugadores, como era Alfonso Cerón y demás, pero fue en declive y los buenos jugadores de ajedrez desaparecen. Y empiezan a aparecer, pues, Philidor en Francia, que 200 años después escribe
un libro de ajedrez y sustituye al libro de Ruy López. 200 años después. Sí. O sea, Durante 2 siglos el tratado de Ruy López es el número Fue 1. el número 1. Hasta 2 siglos después no se vuelve Y ahora el libro este será bueno, claro, esto será nuevo- la nueva renovación, bueno, Porque- biográfica, bibliográfica. Claro, de Ruy Sí, López. sí, sí. Yo quería contar una anécdota sobre el libro. Sí. Cuéntanos. Es que resulta, esto fue cuando, o sea, el torneo que hubo aquí de ajedrez fue justo cuando estaba la hípica, ¿no? Sí, el Campeonato Sí. de España de... El campeonato. Primera vez que Bueno, se hace un campeonato de España aquí en Zafra. Vamos que... pero bueno, un amigo mío de Badajoz vino porque le gusta mucho la hípica. Y el sábado, no sé si fue el sábado o el domingo, era la entrega de premios. Sí. ¿no? Vuestra. Tuvimos el sábado y el domingo, porque luego el domingo Domingo. tuvimos un torneo. Dos torneos. Pero tuvimos los 2 días. Tuvimos los 2 días de entrega. Entonces estábamos en la hípica y digo, vamos ahí, en un intermedio que hay, vamos ahí a ver lo del ajedrez. Yo llego allí, el tío no tiene ni idea de ajedrez como yo, tampoco. Y había allí, no sé si había unas mesas que vendían el libro, ¿no? Ah, sí. Sí, sí. Bueno, pues va el tío, se compra el libro. Y yo le digo, pues, tú no has jugado nunca, ni te interesa el ajedrez también. Sí, pero me gusta la historia porque él es de aquí de Zafra, ¿no? Me gusta, y como este es paisano nuestro, para ver su historia. Y ahora luego a los pocos días me llama y me dice que está jugando al ajedrez. Pues mira, Que ha qué comprado el bueno, libro, qué ha bueno empezado a eso. ver y está jugando al ajedrez con 70 y tantos hombre, años. perfecto. Nunca es tarde, ¿no? Antes- Nunca es tarde. de No los es, no tres es hasta un los libro para 103. aprender a jugar al ajedrez, No, pero... pero lo que- siento, Ha creado afición. Sí, al leerlo le han Sí, sí. entrado ganas y dice, me he puesto a jugar al ajedrez. Qué bueno, Qué bien. promueve la afición. Y bueno, ahora hablaremos también del libro, ¿no? Y de lo que os ha costado, bueno, porque son muchos años ya de trabajo, los dos a la limón. Además, muy mantenido como en secreto. Sí, muy, sí. muy, Ha ¿verdad? sido como el cónclave. Como un cónclave, algo ya muy, monástico. ya. muy pocas personas sabían que Nada, estábamos... poca gente. Sí. Además, habéis conseguido muchas Tú a cosas. última hora ya te enteras. Porque De eso, última hora, bueno. 4 años habéis Sí, casi 5, entre 4 y 5 años. Pero está muy bien, está muy bien. Secreto, ¿no? Está Sí. muy bien mantener estas cosas en secreto porque nunca se sabe. No. Además que las tenía- aves que vuelan alrededor de los trabajos, ¿me entiendes? Sí. Entonces hay que tenerlo siempre muy. Y más nosotros teniendo a mi padre como referencia que nosotros dos empecemos a investigar sobre algo Hombre, es remueve que- mucho. Es que, claro, vuestro padre. Mi padre referente- es un ratón de biblioteca. Totalmente. Y siempre inquieto, si no novelas, ensayos. Para hablar un poquito estamos hablando del ajedrez, de los campeonatos, de los campeones estos que ha habido. Sí. El ajedrez, ahora mismo tenemos a Manuel Pérez Candelario. Hay aquí en Zafra. Sí, hay nueva bueno, que promesa. su hijo, pero hay. Eso es en Mérida, pero claro, vive en Claro, bueno, Mérida. vive en El hijo ya Mérida, es Pertenece meritense. al club de meritense, Club ¿no? Maggi de Mérida. Pero si quiere, José María, lo que hemos dicho, que cronológicamente, cuando desaparece Ruy López, Sí. luego hasta que no aparece Arturo Pomar, bueno, Capablanca nació español, porque nació español en Cuba, pero como Cuba lo perdimos, ¿no? Y Cuba se independizó, él se declaró que era cubano. Referencia, por ejemplo, en el siglo XIX de grandes jugadores No, en España, en el siglo Nada, XIX. un desapareció. Parece que el ajedrez perdió interés, o siglo- sea, es curioso, ¿no? Porque el siglo XIX, que había una cultura, vamos a decir, pues mucho desapareció un poco y no hubo grandes jugadores. De hecho, en España, según Leoncho, bueno, que Leoncho escribe el prólogo de este libro, que es el mayor divulgador del mundo de ajedrez, pues dice que España es el país que más torneos se organizan en el mundo. De hecho, muchos jugadores a nivel top mundial viven en España porque es donde más torneos se celebran. Sí, sí, O sea A ver, que... que vamos más. O sea, a imagínate. tomar. Yo una cerveza. Sí, una cervecita. Yo también otra. 3 jarras. ¿Jarra? Con vino. ¿Jarra? De la Yo, casa. yo sí Vale. en copa la cerveza mejor. Yo en copa Puede ser también. en yo Venga, sí. copa. 3 copas y un vino. 3 Tres y copas. un vinito. Muchas gracias. No me lo tires. No, como el otro Sobre todo en el día. libro. Me dolió tirarlo. Fue el borracho. Dije que sea sangre, por Dios. No sea vino. Que hay un vacío en esos años, siglo XIX, principio, hasta que no entran estos señores. Sí, Arturo ¿Se Pomar olvida? fue una referencia, además era todo imaginación en sus partidas, él llevaba un pequeño librillo de apertura cuando fue a jugar el torneo de Londres, que era el de candidatos para poder presentarse a campeón del mundo, y es que él era cartero, y claro, él no tenía tiempo ni para estudiar, fue al torneo de Londres y él fue solo. Por eso no estudié yo Cartero como él. No, falta Pero tiempo. él fue solo a competir y Bobby Fischer, por ejemplo, pues iba con 10 grandes maestros, ¿no? Sus analistas. Sus analistas, porque las partidas duraban tanto tiempo que había que posponerlas para el día siguiente. Entonces, mientras Bobby Fischer dormía, sus 10 grandes maestros, estos que venían con él, analizaban las partidas y claro, él cuando se levantaba, los grandes maestros le daban la solución. Si te juegas esto, haz esto, si te juegas esto, haz esto y ya está. Y Arturo Pomar. Y Arturo Pomar Bueno, solo. Pomar iba con los- tuvo que con los hasta las puestos. 4 de la mañana estudiando él solo y claro, un torneo de muchísimos días, pues acaba reventado y le agotó. De hecho, hizo tablas con Bobby Fischer
Y Bobby Fischer declaró que pobrecito cartero, dice, con lo bien que juega el ajedrez, pobrecito cartero que tendrá que poner los matasellos mañana, ¿sabes? Imagínate, qué curiosa la historia. Haciéndole tablas al campeón del mundo, ¿sabes? O sea, un talento brutal. Impresionante. Oye, pero a todo esto, quiero decir, estos señores que llevan analistas, o sea, uno no, esto de los analistas en el jugador que juega, que asesor, que le va diciendo cómo va evolucionando la partida en esos tiempos muertos y cómo tiene que reaccionar. Así es. O sea, que realmente no juega el solo. Y ya son esos los No analistas juega de como el tío personas, solo, juegan más. sino que aparte ya llevan ordenadores con sus módulos para que les digan también qué es lo que mejor tienen que jugar. ¿Qué ¿Qué probabilidad? probabilidades tienen? ¿Qué juega el otro jugador? ¿Qué nivel tiene? ¿Cuáles son sus puntos débiles? ¿Sus puntos Se analiza fuertes? todo. Se De analiza hecho, Manuel todo. Pérez Candelario fue analista de Sirov. De Sirov mucho tiempo. O sea, de uno de los. Sirov estaba el 4 o sí. 5 del mundo y Manolo era uno de sus analistas. Analista de uno. Claro, es que un gran maestro tiene. Esto es una cosa. O sea, un gran maestro élite, un 2800, por ejemplo, pues tiene muchos grandes maestros, 2600, 2700, que van con él, pero los otros no compiten, porque compite él, y él se los lleva como de entrenadores. Esto al final como el ciclismo igual. Sí, va, sí, claro. va el pelotón, pero el Va uno abriendo. el líder es el que Bueno, que también lo hablamos con el campeón de atletismo Esto lo veo todo muy universitario. Sí, sí. Pues cuanto más sabes, Voy a más tener complicado que leer es. el libro a ver si me entra ganas como a mi amigo Claro, de yo- jugar al ajedrez. Pues seguro que sí. Yo Balta. tengo una duda, quiero decir, ahora mismo el que juega al ajedrez, hay muchos libros de estrategias del ajedrez, de técnicas, Y el YouTube, por ejemplo, también. claro, YouTube ahora, tutoriales, Y pero, el tema pero de la ¿qué IA? queda la mente humana? Da la sensación de que uno ya tiene tantas partidas aquí que tiene memorizado lo que va a hacer y ya es automático. ¿Qué se queda ahora para el pensamiento si tienes analistas, tienes el tutorial, tienes el libro, lo memorizas y ya sabes lo que hay en el tablero? ¿Ahora qué queda para pensar? Siempre que queda algo más, porque como partidas es infinitas, pues Claro. si por ejemplo, si están estudiadas un montón de variantes, pues normalmente los grandes maestros cuando juegan contra otro rival intentan, como saben lo que salirse de esa variante. salirse de esa variante, jugar una posición que no estaba reflejada en los mejores movimientos. Uy, pero eso... Y se sale de hay- esa posición para poder crear una para eso, situación nueva. para eso hay un gran maestro español, que es un Lariño, no, que es increíble. El otro día que le David jugó- Lariño. David Lariño, que le jugó a Pepe Cuenca el otro día y le jugó algo inverosímil. Imagínate jugar los peones de la torre, ¿no? Los peones de la torre. Sí. Vamos a empezar Pues, la partida. y claro, normalmente Es que se, eso nunca se es controla el normal, centro. quiero decir, Bueno, todo el mundo pues- se controla el centro del tablero, Claro, no los lados. Claro, pues, Bueno, yo voy aprendiendo con estos señores, que cada Pero- vez que preparamos Hombre, una lo que cosa, has algo hecho es- aprendo. Gracias. Pero yo creo, jamás pensaría yo que yo podría jugar una partida con alguno de estos señores, Pues, aunque yo entre grandes pensara- maestros, pues Lariño cogió y al otro gran maestro le jugó eso. Vamos, con los peones de torre. así hace poco, y el otro gran maestro, Pepe Cuenca, se descojonaba, porque además es muy cachondo, que es amigo también de mi hermano. O sea, que Lariño estuvo Bueno, aquí. por el ajedrez, ¿no? Sí, por sí, la- hombre, pues ¿sabes? Y por la promoción del ajedrez, que Sí, que es lo importante. que ha comentado Baltasar, que hay gente ya con una cierta edad ya se inicia en el ajedrez, que eso es fabuloso, y que haya Es una tantos niños maravilla. prodigios y haya tanta gente que se dedica al ajedrez. Yo tenía alguna duda pues siempre he tenido la duda del tablero, cómo nace el tablero, esos escaques que se llaman y esos trebejos, porque hay gente que dice las fichas del ajedrez. Las fichas, las piezas. Las piezas, Piezas, las nosotros, fichas, las se ajedrez- llama Ru- trevejo. Ruy López lo cuenta en su libro. Trevejo, claro. Ruy López lo cuenta en su libro. Cuenta cómo es la sociedad, o sea que cada peón, por ejemplo, simboliza que es el peón de la pieza que tiene detrás. O sea, en las piezas antiguamente, pues por ejemplo, había que eran algunos que eran pues campesinos, entonces el peón de delante pues traía, por ejemplo, una hoz, etcétera. Entonces representaban a la sociedad medieval. Había hasta elefantes, ¿no? En Sí, el sí, sí, ajedrez, sí. ¿no? Que decía, los elefantes eran Elefante, los de- caballo, torre. claro. Había de todo. Y- Había animales. sí, sí, sí. Claro. De hecho, los alfiles estaban representados como elefantes o estaban representados también como obispos. Como obispo. Claro, yo creo que En está ahí Portugal, reflejado- además se le dice al alfil, se dice bispo. Al alfil se dice obispo. Bispo Que viene en de portugués. obispo. Y en Inglaterra, o sea, en Reino Unido, es bishop, Bishop, que claro. es eso, Obispo, sacerdote, inglés. obispo. O sea, están representados incluso en la jerarquía, Sí. vamos a decir, medieval. El clero, el poder, vamos a decir, En los militar reyes. y los reyes. Y los Y los reyes. Claro. O sea, que es, Las torres, ¿no? Las que son las fortalezas, ¿no? Del reino. claro. Y claro, y los peones, que es el pueblo llano. Y los escaques, esto, ¿sabe algo cómo nació esto? Yo había... Bueno, hay que representar un campo de batalla. Entonces quisieron hacer un cuadrado perfecto
para que no se saliera, ¿no? Y claro, un 4x4 o un 8x8, pero claro, serían muchísimas más piezas. Entonces, al final, pues un 8x8, 64 casillas, pues es perfecto. Además que representaban, como es una imagen, como tiene que haber un rey y una dama, ¿no? Se parte la mitad del tablero, entonces el rey, claro, tiene su séquito por un lado y luego el otro. Por eso se habla del flanco del rey y del flanco de la dama. De hecho, hay un alfil que es el del rey, un alfil que es el de la dama. Además, los espacios son exactos porque tienes 16 piezas por 16 piezas y luego 32 en el medio, 32. Claro. Es que en el medio para poder, Sí, sí, para o sea, poder jugar la partida. Sí, sí, Está repartido perfectamente. todo perfectamente practicable, ¿no? Vamos a decirlo así. El Club Ruy López, vosotros pertenecéis... Somos de toda la vida. De toda la vida. Nace hace ya, ¿cuánto? En 1988. 88. Sí, el 13 de junio del 88 nació. Imaginaos, pues yo me acuerdo que antiguamente había sitios donde se jugaba Nosotros la ya sabíamos, aprendimos en esa época, así que teníamos que haber, nada más aprender, mi padre tenía que haber... Vosotros erais de los que jugaban también en el Hollywood. En el Hollywood. Hollywood, claro, sí, también ahí en el Porsche también. En el frente Porsche, de la... en el centro recreativo En el frente del Pilar San Benito también había un bar y ahí también hacemos torneos. En Las Claro, Palomas... el San Benito era el Hollywood. Y en Las Palomas también hemos jugado muchos torneos, de pequeño. Se empezó así. Ahí un se poco, jugaba el ¿no? inmigrante, en Las Palomas se jugaba el inmigrante. Se empezó así verano. porque no Sí, había, empezaron no así. había sede. No Sí. había, Luego tuvimos una sede ahí al lado del Colegio Germán Cid, que la hemos tenido muchos Durante años, muchos años. y en 2021, cuando yo entré ya en la presidencia del Ruy López, pues cambiamos de sede. Y la tenemos actualmente por la Plaza de España número 8. Y la verdad que, claro, la sede es magnífica, tanto el centro, es enorme, tenemos ahí un montón de plantas, y la verdad que muy bien. Está muy a gusto. Cuéntanos, Baltasar. No, que yo os quería preguntar, ¿cuánto tiempo pues, se puede tardar en aprender? En aprender. Pues si eres un niño mover menos, las piezas. si eres un niño menos. En mover las piezas. En un par de horas ya sabes jugar al ajedrez perfectamente. O sea, sabes mover las piezas. Luego hay otros conceptos que son más complicados, como por ejemplo, pues La apertura, el desarrollo, desarrollar las piezas en el centro y tal, pero en un par de horas, El por qué mover esta pieza, por qué... quizás en una hora ya sabes jugar al ajedrez. Los niños aprenden en una hora, y hacemos talleres y en una hora ya saben jugar al ajedrez. ¿Por qué no nos aficionamos? Hombre, yo a mí me encantaría. El problema es que el tiempo, lo mismo que Ya, ellos pero también bueno, tienen eso- sus trabajos. No le puedes dedicar Estamos en todo el el tiempo que rincón quieras a de todo. Ruy López y estamos en la agrupación. Estamos todas las tardes. Los viernes se pone Agustín, que Agustín es nuestra... Si alguien quiere Nunca lo he iniciarse, está intentado ahí. siquiera, pero en la- porque he en pensado la sede. que eso En la sede de la requerirá Plaza de mucho España, tiempo. Todo el que tú le quieras dedicar. No, pero me refiero Pero para aprender. Para aprender poco tiempo. Porque yo, por ejemplo, he estado viendo con Manolo Pina, que estuvo aquí el otro día. Estuvimos viendo el otro día un vídeo del niño ese que, Sí. que se pone así, sí, se mueve. No sé si lo conoces, Paco, tú o no. Sí, se quiere. Bosteza, Sí, además que no presta atención. Ese niño yo creo que tiene Asperger. Asperger. Dicen, sí, Es Asperger. Entonces, bueno, esos movimientos típicos, aspavientos que hace son típicos de... Pero centran su atención en algo. Y Pero el da igual, ajedrez- él puede estar mirando allí, pero es que le estás visionando el tablero mentalmente. Entonces, y cuando él mueve, dice, ¿ha movido el caballo? Pues él dice, ah, pues... Bueno, date cuenta que Ruy López jugaba a ciegas. Tú Claro. no has visto O sea que ningún tú vídeo. que no tienes ni que mirar tablero, El ¿no? niño ese, eso es para verlo. Bueno, pues estábamos Manolo Pina y yo viéndolo. Y claro, él lo disfrutó más el vídeo que yo, porque yo no entendía nada. Pero él sí sabía lo que estaba haciendo el niño, ¿sabes? Y ahora verá, ahora se lo va a poner aquí, ahora tal y cual. Pues Iba luego, comentando. luego, Balta, cuando tú crees que sabes, ves una partida de grandes maestros y hace un movimiento y dices, no le encuentro sentido ninguno. Y eso que nosotros sabemos. Y luego ya cuando acaba la partida, cuando vas a desarrollar la partida, dices tú, madre mía, pedazo de movimiento que he hecho y gracias a eso ha ganado la partida. Claro, porque ese movimiento a lo mejor gana en 15 jugadas. Y el tío ha memorizado... el y gran ha maestro- visto que ganaba que con esa jugada hay un futuro con el plan, porque desarrollar mí, planes por a largo ejemplo, me plazo. parece absurda. Me parece absurda porque no le he visto lógica ninguna. Y la había. Ahí está la diferencia. Pues nada, habrá que aprender por lo menos a ver. Además, lo que hay que hacer es disfrutar. Disfrutar. O sea, es un nosotros ya cuando ejercicio jugamos mental. torneos, disfrutamos del torneo, también de ver a antiguos amigos, ¿no? De ir a otros pueblos, otras ciudades y conocer gente y divulgar el ajedrez, que al final es Y lo además que... con el ajedrez se viaja mucho. Hombre, eso Se por viaja supuesto. muchísimo. Es El que quiere, además, viaja muchísimo. Compañerismo, además, concentración, estimulación mental. Hay un personaje, antes de empezar de hablar del libro, que es uno que va vestido como de... Rey Enigma. Sí, Rey Enigma. Pues- ¿Ese quién es? Pues os comento. Ese quién Hoy es que tío parece va- que has dado en clavo. ¿Por qué? Porque hoy hemos publicado la Federación Extremeña de Ajedrez, de la que soy vicepresidente, pues yo organizo unas semanas de ajedrez en la Diputación de Badajoz y se organizan en el Hospital Centro Vivo, que no sé si habéis estado en el Hospital Centro Vivo. Hospital provincial. El Hospital En el centro Provincial de Badajoz. la han reformado y es bueno, una maravilla. Y en ese hospital viene Rey Enigma el día 15 de noviembre. Gracias. Muchas gracias. El 15 de noviembre viene a darnos una simultánea de ajedrez.
Rey Enigma. No se sabe quién es. No se sabe quién es. Hay por ahí muchas dudas, muchas historias. Tú lo sabes, ¿no? Que va Va vestido con cara de Como un arlequín. tablero de ajedrez, Como un arlequín ajedrecístico. Exactamente. Si lo busca por ahí, Rey Enigma. Rey Enigma. Y es un youtuber, bueno, juega con la carta más. viaja por todo el mundo. Y bueno, la Federación Extremeña de Ajedrez pues la ha contratado y va a venir a jugar una simultánea de A ajedrez. ver, pero una cosa que yo me de Rey Enigma, este hombre se inscribirá de alguna vez, quiero decir, es un maestro, es un gran maestro, un maestro internacional. Sí, yo creo que es un Nadie maestro sabe. internacional, creo. Bueno, pero como no sé quién es, tampoco hay muchas dudas de si es uno o si es otro. De todas maneras, hay mucha gente que sí, o sea, hay 4 o 5, ¿no? Que sí saben quién es y juegan un poco al despiste, ¿no? Pues yo creo que es fulanito, creo que es menganito, pero bueno, es complicado. La mujer en el ajedrez. Cada vez hay más mujeres en el ajedrez Sí. porque en un tiempo era como algo muy de hombre. Está la serie Gambito de Dama, que ha tenido un éxito Gambito de Dama. brutal. Brutal. En la- Eso en la habrá pandemia. animado mucha gente también Muchísimo. a, Sí, ¿no? mucho. Y la pandemia también. La pandemia. La pandemia, el ajedrez ha sido brutal. En Amazon tuvieron Es más, tableros de ajedrez se yo- agotaron. Yo tengo una imagen súper bonita, Dani, de unos vecinos míos que son de aquí del club, que son los hermanos Gutiérrez Toro, supongo que Sí, los Que conocerás. es el futuro son del club, ¿no? futuro del club que tenemos aquí. Y luego otro vecino, Hugo Sánchez. Como futbolista. Y- Como futbolista. Y entonces son vecinos de pared con pared. Y entonces estaban en la pandemia y lo que hacían era que los dos mellis se iban alternando y jugaban con Hugo, que también ahora está más con el fútbol, pero es un jugador con mucho talento y que de aquí animamos a ver si se anima otra vez a jugar al ajedrez. Claro, hombre. Y estaban pared con pared y entonces tenían sus mesas, cada uno Con sus su mesas, tablero. con su tablero, y se iban diciendo la jugada, pues caballo C6, y entonces el otro, estaban 2 tableros continuos, y tablero C6. Y tú tienes una foto de jugaba- arriba, ¿no? Claro, no sé si la hizo Esperanza o la hizo Dima, y tienen una foto de la pandemia, Una pared. un muro en medio, como si fuese el muro de Berlín en medio, El muro. 2 tableros de ajedrez Qué y bueno. jugando unos contra otros. Casi como el juego de los barcos, ¿no? Sí, 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 totalmente. Como Exacto, el juego de los totalmente. Y es una imagen que preciosa de la pandemia, de lo que pudimos vivir. Si quieres la recuperas y se la pasa a Baltasar. Y mujeres cada vez hay más, ¿no? Cada vez Sí, se sí, han sí. animado más. Además, Sí. desde el tema de Judith Polgar, las hermanas Polgar, que fueron una explosión en el ajedrez, 3 hermanas Hay maestras, de Hungría, hay claro, maestras, ¿no? que bueno, llegaron al élite. De hecho, Judith compitió a nivel, o sea, a nivel Contra top. Kasparov y Estuvo entre los 10 mejores del mundo. Es la única mujer que está entre los 10 mejores del mundo. Y sí, ahora hay un momento. De hecho, se está promocionando el ajedrez femenino y cada vez hay más mujeres. Así que nosotros también potenciamos que haya mujeres. De hecho, en el club tenemos la suerte de tener a Pilar Díaz, que es emeritense, pero que juega con nosotros y es la campeona de Extremadura. Ya ha ganado 3 o 4 campeonatos seguidos de Extremadura. Y es de Bueno, nuestro club. subcampeona de España en rápida. O sea, O sea, imagínate. tenemos un nivel. Maravilloso. Así ¿no? que María Crespo Campeonato también de lo España, Armagedón, que también esto es muy curioso, de los 16 jugadores solamente puede quedar uno. Una maravilla. Y bueno, vamos a hablar un poco del libro, porque claro, está recién salido. Es un libro, libro de que es un montón libro- de páginas, La gente- editado. 1,6 kg. La gente se ha impresionado porque cuando vinieron la gente a la presentación, que por cierto la presentación fue una locura. Sí, sí, yo estuve, aunque poco tiempo, porque Una, tuve que marchar, pero, una locura porque Mi hermano me dijo, dice, es muy bonito Santa Marina, pero es muy grande. Es demasiado grande. pero, No se va a llenar. fíjate Estaba ahí, mi el hermano. el interés que alberga el ajedrez. Que a lo mejor uno puede pensar, bueno, el ajedrez pues para minorías, para gente así tal, pero es que cada vez también hay más en adeptos, Zafra ¿no? el ajedrez y la cultura está también muy unido. Claro, Hombre, eso es lo que porque- hemos intentado desde el no, club. Y además vosotros lo decís muchas veces, que nosotros lo que hacemos es una divulgación cultural a través del ajedrez, de todo. Porque no solamente el Se ajedrez, hace ajedrez. el ajedrez, a través del ajedrez vosotros divulgáis muchas Claro, cosas. pues hacer teatro, ¿no? Hacer, pues, Sí, sí. exposiciones de fotografía. El cambio, la placa, que no olvidemos, la placa de donde nació Ruy López realmente Eso ha en sido la un Plaza éxito, Grande. eso sí, Eso eso- fue un eso éxito. sí, un El éxito. sello, no había sello. No es sello Y López. peleé porque hubiera un sello de Ruy López y lo conseguimos. No había, había en Camboya, había no sé Qué dónde. orgulloso debe estar Ruiz López de vosotros. Hombre, Bueno, hombre, por por, supuesto. por lo que estáis haciendo. ¿sabes? Bueno, pues, es Lo que habéis sacado de ha sido una lástima que no haya habido alguien antes que haya potenciado la porque es que si lo hubieran potenciado, ahora estaremos viendo que habría series de Netflix de Ruy López, que intentaremos conseguirlo también, pero que la figura de Ruy López se haya potenciado antes, ¿no? Y es una pena porque en 1975, cuando se puso la placa, que era el cuarto centenario de 400 años y tal, pues hubiera sido una oportunidad estupenda que hubieran continuado con ese legado. Pero se paró ahí, que creo que estaba Luna de... Sí, Paco Luna.
de alcalde y potenciaron mucho, pero luego se volvió a pagar y bueno, hemos tenido que tardar un montón de años, casi 50 años para volver. La placa que estaba mal colocada, porque claro. Bueno, Antonio Osuna, hay que decir que hizo un facsímil. Antonio Osuna hizo un trabajo de la leche y Croce. Croce también. Croce. Los dos muy bien. Croce escribió mucho sobre López Sí. y ayudó mucho a su legado. Lo que pasa es que Sobre se todo quedaron, a sacarlo del se quedaron olvido, ¿no? en pequeñas investigaciones. Entonces, era necesaria y en el libro se cuenta en la Hombre, era primera muy página. difícil también porque ahora se puede viajar, tiene muchas Y está cosas. todo digitalizado Entonces, ahora. Está todo digitalizado. Antes un investigador era lo que tenía más a mano y tampoco Pero aquí en Zafra podía. había muchas cosas también. Sí. Y ahí está en el olvido. Eso. Claro, bueno, es cuestión de que, En los archivos. como ¿En los todo, archivos? a esto hay que dedicarle tiempo. Y sí. los que estaban, pues tenían sus trabajos también y Sí, tampoco claro, a lo sí, mejor sí, podrían hacerlo. De aquí, bueno, es que, pues, que se vea, hombre, bien. Esta, la fotografía, o sea, O la sea, imagen es él. te contamos, hay una imagen de su hermano que está está en el Rosario. Claro, Alonso Está en el López Rosario. de Segura. Alonso López de Segura. El retablo que había en el hospital de San Ildefonso. Entonces, pues preguntamos a la inteligencia artificial, no sé cuánto le pasé de texto, pero fueran como 4 o 5 páginas de texto, diciéndole, bueno, quién era Ruy López, que la inteligencia artificial luego me contestó, si es que yo sé quién es Ruy López, tampoco hace falta que me especifiques mucho. Y contándole también lo que conocíamos de él, cómo sería el aspecto físico, todos estos temas, pues le preguntamos... Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a empezar a comer, sí, hay que Ahora, empezar a ahora, comer, sí. por si no. Que cómo sería Ruy López a través de la imagen de su hermano. Y nos contestó de esta manera. Sí que es verdad que no puso la torre de oro, el colgante ese que tiene una torre de oro de ajedrez. Y bueno, y la parte de el premio que atrás, adquirió que hay un ganando río. el primer Ganando el primer, certamen internacional o cuando primera se edición. cumple campeón 1575, le darían eso. En, En realmente 1575. nosotros tratamos a Ruy López como primer campeón del mundo en 1560 cuando viaja a Italia. 60. Sí, y luego lo que pasa es que sí es cierto que hay un certamen, ahí hay un poco de polémica con los italianos, tenemos ahí una lucha ahí con los italianos, porque lo bonito también del libro es que hemos trabajado con muchos historiadores de muchos sitios, y sobre todo con italianos, porque aquí hay un problema grande, el certamen ese es un problema, ¿Por qué? porque los italianos dicen que ganaron los italianos, Claro. y los españoles decimos que ganaron los españoles, que ganó Ruy López. Entonces ahí está la gran diferencia. ¿Está loco? Hasta luego. Ahí está la gran diferencia. Nosotros hemos querido demostrar con datos quién ganó el torneo, ¿vale? Y Ruy López, hay dos historiadores italianos y ajedrecistas, que es Alessandro Salvio y Pietro Carrera, Sí. primero del siglo XVII, 1600 y poco, 1605 y 1617, escriben sus tratados ajedrecísticos y sus historias novelescas, en las que cuentan quién ganó el torneo. Y cuentan que Ruy López ganó una torre de oro. Una torre de Una oro. torre de oro. En Como cambio, colgante. sin decir nunca quién ganó el torneo. Decían, Bueno, pero se decían que los supone- italianos no eran menos que Ruy López. A lo mejor Ruy López Pero no ganó era- la de decían- la torre y decían- el otro la reina. de No, oro. los otros ganaron, por ejemplo, una capa de arminio con colgante, con piedras preciosas Sí, y bueno, demás. claro. Y luego, por ejemplo, hay una cosa que es muy importante que dice que Leonardo di Bona o Leonardo da Cutri, porque nació en Cutro y demás, alias el Putino, porque decían que era muy pequeñito. Muy pequeñito. Sí. El querubín, pues, decía que había ganado 20 años de exención de impuestos para su ciudad natal, para Cutro. Fíjate, 20 años de sesión. Claro, pero- Le harían ahí un monumento. Hay En muchos Cutro, en Italia, además, se celebra todos los años una fiesta dedicada a cuando Leonardo da Cutri supuestamente Le gana a Ruy López. Entonces se hace una fiesta allí, también tienen un tablero como el que tenemos aquí en el Tienen una parque. estatua en un obelisco. Hay una estatua, fue un gran jugador, por supuesto, pero Ruy López, en ningún momento dicen que Ruy López perdió. ¿Vale? Y sí quedaron en Vale, tabla. pero es que hemos investigado en Italia, a ver dónde está, porque claro, es un documento súper importante en el que... ¿Habéis estado en Cutro? No, No, pero hay que- hubo una iremos, delegación de aquí de iremos. Zafra que estuvo en Cutro. Si se le invitó, Bueno, estamos hermanados. hermanados. Hermanados con Sí, sí, Cutro. está Estamos bien, hermanados. estamos hermanados, Y pero hubo que una no delegación de habéis- aquí del ayuntamiento que fue en su día a Cutro. Habrá que repetirla, ¿no? Yo No estoy sé yo encantado. cómo nos van a recibir, porque nosotros somos más de Ruy López. Ya, Y pero- entonces, pero- hablando con historiadores de allí, Y cronistas. de la zona y cronistas allí, el documento no existe. Y un documento tan importante en el que Felipe II le da una exención de 20 años para la exención de impuestos, eso tenía que existir. Y no existe nada. Bueno, también mucha fantasía también habrá. Claro, y entonces Muchos temas. no existe. Hay un capítulo que se llama Leyendas.
en el libro. Bueno, porque aquí, ¿cómo está articulado el libro? Está en biografía, pero también se habla Hay un poco de todo. de jugadas. Está ordenado cronológicamente de cómo va la vida. Empezamos primero con historia del ajedrez. Toma, Balta. Sí. Como historia, o sea, con la historia del ajedrez, cómo empieza el ajedrez y cómo llega a España. Sí. Y en el comienzo de Ruy López empezamos a contar las primeras noticias que tenemos de Ruy López. Cómo fue su juventud, cómo estaba Zafra organizada en aquella época, en el siglo XVI. Y es cronológicamente todo. En parte, lo que no queremos, siempre queremos, nosotros somos muy vendedores de zafra. Por allá donde vamos hay que vender zafra, como sea. Nosotros somos muy churretinos. Mis padres son de Almendralejo y nuestras raíces son de Almendralejo, pero nosotros somos vendedores natos de zafra. Nacimos aquí mi hermano y yo, porque mi padre se vino aquí a trabajar de funcionario y nosotros nos consideramos churretines 100%. Y Pero nosotros somos. vendemos zafra, allá por donde vayamos, zafra se vende. Totalmente. Nos sentimos así. Y en parte, yo escucho mucho, hay un podcast que me gusta mucho que es Memorias de un tambor. Sí. Pues yo soy muy fan de ese podcast y con el que a veces me escribo con José Carlos, con el autor, y que nos ha dado la enhorabuena también por el libro y me ha dicho que lo iba a escribir y demás. Y entonces, él hace siempre, cuando hace un podcast, él hace un contexto histórico del momento, de la zona, de todo. Entonces, yo de esos podcasts digo, pues este libro tiene que tener un contexto histórico. Entonces, explicamos cómo era Zafra en el siglo XVI, cómo era la villa, qué importancia tenía, qué importancia era el duque de Feria a nivel local, nacional e internacional. Entonces, el que lo lea, por lo menos va a saber dónde estaba Ruy López, en qué momento estaba Ruy López aquí en Zafra, cómo se vivía aquí, qué importancia tenía todo. Sí, un poco de ubicar. Para ponerlo en contexto, feria. y entonces, en esa forma, aparte de vender Ruy López, también vendemos Zafra, porque las dos cosas son igualmente importantes. Si decimos Ruy López, decimos Zafra. Y si Totalmente. decimos Zafra, decimos Ruy López. Totalmente. O 5 años, ¿no? Sí, entre 4 y 5 años. 4 años y muy largo. Y se ha acabado la edición. Bueno, seguimos porque como está en Amazon, pues hay pequeñas, por ejemplo, el otro día me llamaron que hay un sello, que no sé qué, entonces, bueno, pues se pueden ir incorporando pequeñas modificaciones en el libro. O sea, seguimos modificando el libro con pequeñas cositas. Bueno, pero hay que decir una cosa que lo hablábamos antes, que es que este libro tiene tanta proyección que ya os lo han pedido en otros países del mundo. Se está vendiendo en Estados Unidos, Estados Unidos. en Sudamérica, Hombre, de hecho en Argentina, ayer me escribieron En Italia, que la han en comprado Italia, en Italia, en Francia, y de hecho en Inglaterra ya tenemos una propuesta casi en firme de la publicación del libro en inglés, de la traducción. Eso es lo que os iba a preguntar, que había oído yo que se iba a traducir Sí. a varios idiomas. Sí, en el inglés ya está prácticamente... Lo que pasa es que ellos prefieren que lo traduzcamos nosotros, porque claro, hay mucho tecnicismo, Técnico. hay muchas palabras en castellano antiguo, entonces, bueno, pues es un poco más complejo, que no es un libro en castellano que lo meto en la IA y lo traduzco. Ese libro no se puede traducir con la inteligencia artificial, hay que traducirlo párrafo por párrafo, claro. Y un libro de 550 páginas. Y ya he visto muy buenas críticas en Amazon. Hablan no, es que están de los más vendidos. Además, lo que Hemos llegado a estar entre los 8 más Ahora, vendidos de Los Amazon. 8 más vendidos de Amazon. alaba mucho la gente, según veo yo, lo de los códigos QR, sí. Dice que Eso es una locura que se me ocurrió. impresionante. Mi hermano decía... Enséñansela. Qué maravilla, ¿no? Mi hermano decía... Estupendo. Las notas queríamos ponerlas al pie. Cada vez que había una nota, ponerla al pie. Pero claro, eran tan extensas que dijimos, venga, las notas al final. Entonces, bueno, pues el libro, Sí, puedes ver la Eso cantidad... lo alaba la gente porque dice QRs. que en segundos tienen la información que quieren, ¿no? Claro, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de una partida de bautismo, ¿no? De un hermano, de un familiar de Ruy López, o de un censo, o las escrituras, por ejemplo, del hospital de San Ildefonso, pues te vas la nota al final, te vas y tienes tu código QR, le das y tienes un documento del siglo XVI en PDF. Nosotros no somos historiadores, somos divulgadores de la historia, somos aficionados y tal, entonces queríamos dejar todo tan detallado para que quisiera decir, bueno, ¿por qué decís que ¿De dónde este dato? sale esta información? Este dato. Además, la fuente primaria. La fuente primaria. Porque aquí con Ruy López mucha gente ha copiado lo mismo. Sí, sí. Ha copiado Lo que suele y pegado. pasar. Uno ha copiado, otro. Y mal. al final, errores. Y mal. Errores. Por ejemplo, hay un maestro internacional que escribió sobre Ruy López una leyenda y luego ha sido copiado muchas veces. Y a él mismo se atribuye, en 2011 se atribuye Claro, esa historia. Esa historia. Yo me puse con esa historia, me puse a investigar y muchos antes atrás también la copiaron. Pero es que resulta que esa historia es de 1824 a 1834. Se escribió en un periódico francés
con aires de romanticismo The Globe, y tal, sí, sí. que se llama The Globe. Y ahí fue donde primeramente se escribió eso. En 1824 y 1834. Sí, la época del romanticismo. Y lo fuerte es que en 2011 alguien copia, lo traduce al español y lo hace suyo. Ya está. Y ya eso... Además hablaba me acuerdo de Fernando Calabar, como que era el justiciero del rey, el que accionaba la guillotina, o el verdugo. Y claro, pues, luego te metes, ahora en internet tenemos casi de todo. En Pares, por ejemplo, que tiene el portal de archivos más importante. más importante aquí de España, pues Fernando, digo, hay que encontrar a ese Calabar a ver quién es el verdugo ese tan famoso. Si el verdugo era muy famoso, tiene que estar en los registros de los Pues, verdugos. el verdugo no existe. El verdugo no existe. No existe, ni existen otros personajes que dicen. Sí, y se demás, fabula tal. mucho O, con por la ejemplo, historia. dijeron que Ruy López era obispo o en el arzobispado de Zamora. Bueno, pues nosotros... De Zamora y de Segovia. De Segovia. Bueno, vamos a ver quién han sido los arzobispos de Zamora y de Segovia en esa época. Y durante su época siempre hubo un obispo en cada sitio. Y no está documentado. Entonces nosotros nos vamos a la... Hay una información que dice esto. Vamos a corroborar que esa información es buena. Y encontramos que no es buena. O sea, es una invención. Entonces este libro disipa muchísimas dudas de lo que es verdad y lo que es mentira sobre Ruy López. Pues una maravilla. Yo creo que lo importante, bueno, se han acabado las ediciones, seguirá, ya no... Ya hemos vendido unos 200. No, unos 200 no. Bueno, 200... 200 largos. 200 Ya están largos. casi 300 Habrá ejemplares. una segunda edición, lo digo porque habrá gente que quiera tenerlo y como ha habido tan pocos libros, La edición no está agotada, o sea, la edición sigue abierta. No hay, como es Amazon, no hay un tope. no hay un tope. Se puede ir sacando. Además es una edición que se puede seguir actualizando. Claro. Así que si nosotros encontramos nueva información o algo, vamos a ir añadiéndola. Se va incorporando. Esa fue una de las decisiones, porque en un primer momento nos hubiese gustado hacerlo con una editorial, pero una editorial nos ponía en condiciones que no queríamos. Nos ponía, por ejemplo, que fuese tapa blanda, que fuese de un tamaño más reducido, que las páginas también fuesen más reducidas. Y luego, además, dependíamos de la editorial. Si nosotros en algún momento queríamos actualizar el libro, Claro. nosotros no podíamos. No podía, ya eran los cambio, derechos de la editorial. En cambio, aquí sí. Nosotros aquí tenemos el control, sobre todo es mi hermano el que lo tiene el control absoluto de cualquier cambio, cualquier modificación y demás. Con la esa hay una cosa graciosa porque la gente no me reconoce a mí. Porque pone Francisco de Asís y luego pone y Daniel Grajera Ledesma. Entonces la gente se piensa que es Daniel Grajera Ledesma y yo soy Francisco y de apellido de Asís. Bueno, es que Francisco así va en uno. Claro, va en uno. Entonces somos los hermanos Francisco de Asís, Daniel. Cuando yo venía hacia aquí, Te lo han comentado. me lo han comentado en el estanco. Dice, ¿y ese Francisco así quién es? Digo, no, ese es Paco. Ese es Paco. Y otro es Dani. De hecho, Que él- a lo mejor tenemos que haber puesto Paco y Daniel. Sí. Paco y Daniel Grajera Ledesma. Pero es que me la- Pero bueno, es que él es Francisco de Asís, o sea, su nombre... Bueno, pero que este Sí. hombre Era mi hijo Francisco de Asís. estaba allí Vuestro comentándolo. padre no es Mi Francisco. padre No, es él Francisco. es Francisco. Y mi abuelo también era Paco. Sí, vamos ya 4 generaciones Soy seguidas. de- Hay 5, pero somos 4 seguidas. Bueno, vamos a ir terminando porque si no, claro, si no, ni comemos y además, hombre, ya estamos muy... supongo que seguiréis si hay alguna noticia de que alguna, obviamente, alguna editorial, porque claro, es de proyección internacional este libro, entonces, quién sabe si una editora fuerte, potente, Todavía Pudiera- estamos ahí. Nos están llegando correos pues, ahora. eso digo, puedan aceptar el libro y divulgarlo, ¿no? Podrán. Así que mantenernos siempre y vamos a brindar por la cultura sobre Bueno, todo y por el ajedrez. Y muchas porque gracias. Zafra es ciudad de ajedrez. Y porque la placa ya está colocada en su sitio. Y porque la placa está en su Está en su sitio. sitio. Y tenemos sello también. Tenemos el Y libros. mi libro. Salud. Salud.